Son las 8:35 y estamos iniciando nuestro panel de conversación a esta hora de la mañana, saludando a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos Muy días. bien, buenos días. Espero que tú también. Sí, estoy súper bien, ya basta de quejarse. Juan Andrés Lago, Hola, bienvenido. ¿qué tal? Espero que también, ¿no? Sí, ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Igual en el debate político uno se queja, si no, no Sí. es debate político, pero bueno. Y vamos a saludar también a la diputada Camila Musante, diputada como siempre. Bienvenida y muchas gracias por estar en este panel. Buenos días, Montserrat. Ahí sí. Sí. Ahora sí, buenos días, saludarte a ti, a Montserrat, a Juan Andrés, y me voy a sumar a esta forma de decir que sí, estamos bien para ser políticos. Sí, pues y después de haber pasado un día en el Congreso bien complejo ayer, ya vamos a hablar de eso, la comisión investigadora por el caso Monsalve, pero antes de eso y siguiendo la línea de lo que conversabas, Pato, con el senador Gastón Saavedra, que hacía una especie de autocrítica que se ha escuchado poco en las últimas horas, ¿no? Ha sido más bien echarle la culpa al de al lado, al del frente, la ministra Jara hablando que es una burla, apuntando a las ISAPRES, por otro lado, desde la oposición apuntando al gobierno, desde el oficialismo, algunos hacia la superintendencia, otros hacia la derecha, en fin, todos tienen la culpa y por tanto nadie la tiene. Y el senador Gastón Saavedra hizo un planteamiento autocrítico que es bien valioso, ¿no? Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas. Ayer el senador Macaya, tú lo comentabas también más temprano, Pato, me llamó la atención, junto con el senador Chaguán, criticaron a la superintendencia, al gobierno, porque dijeron, bueno, nosotros primero no tenemos ningún rol sobre el Parlamento, sobre la superintendencia, es un funcionario de gobierno, y por otro lado dijeron, nosotros planteamos soluciones que no fueron bien recibidas, no haciendo alusión a la mutualización, lo que él omitía, como decías tú más temprano, es que la mutualización en la práctica no lo resolvía, pero además reducía en un tercio la deuda, sí. ¿no? Pero bueno, son parte de los elementos que hay para la discusión. Ahora, la gran pregunta, y ahí le doy la palabra a diputada Musante, es de quién es la culpa, ¿no? Y cómo se sigue de ahora en adelante. El senador Saavedra decía, nosotros, los parlamentarios, no tenemos ninguna atribución para legislar en materias de seguridad social, por lo tanto, eso es inviable, ¿no? Ahí la superintendencia es la que tiene que tener un rol. Ahora, la superintendencia aprobó los planes de pago también durante meses, estuvo trabajando con las ISAPRES y se aprobó, por lo tanto también sería poco serio retroceder en algo que la superintendencia también aprobó, ¿no? ¿Cómo se ve ahí los caminos para adelante y haciendo también un análisis crítico o autocrítico, que se podría decir, diputada Musante? Bueno, lo primero es que yo creo que hay varios responsables en esto de que hayamos terminado aprobando una ley que permite armar como un traje a la medida para cumplir con una sentencia judicial. Eso fue lo que pasó a través de la ley corta, porque llama mucho la atención, ¿no? De que cuando un tribunal de justicia dice usted tiene que devolver estos dineros que no le corresponden, que los adquirió de una manera ilícita, faltando a la ley, se le otorguen incluso hasta 13 años a una persona natural o jurídica en nuestro país. Por eso es que existió, yo creo, como un vicio de origen con la ley corta, que en el fondo suponía, más que pasar por alto un fallo, adecuar la justicia a las condiciones que nos establecían las ISAPRES. Las ISAPRES hicieron una tremenda campaña del terror desde un inicio, diciendo que, incluso enviando correo a los afiliados, diciéndoles que si no se aprobaba la ley corta, la gente se iba a morir poco menos que afuera de los hospitales porque se iba a saturar el sistema de salud pública. Había algo de cierto en eso, ¿no? Que efectivamente la cantidad de dinero que acumularon para adeudar a los afiliados por el alza unilateral de los planes de base, que eran 1.400 millones de dólares, si no me equivoco. Bien, esa cantidad de dinero, por supuesto que iba a impactar en la ISAPRE al punto de quizás algunas llevarla a la quiebra, pero aquí falta la responsabilidad empresarial en nuestro país, en el sentido que la ISAPRE siempre supieron que lo que estaban haciendo
subiendo unilateralmente a través del envío de estas cartas los planes a los afiliados, era algo que no correspondía. Siempre supieron que iba a llegar un momento en donde probablemente la Suprema, y así fue en 2021, iba a decir basta. Llegaron hasta acá con las alzas unilaterales, porque además tenían colapsado el sistema judicial con los recursos de protección. No sé si ustedes se acuerdan que en ese entonces se presentaba un recurso de protección que incluso los abogados los tramitaban gratis porque después se pagaban con los resultados de ese juicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo veo con peligro el precedente que se senta al haber aprobado una ley que permite armar un traje a la medida para cumplir con la justicia. Eso no le ocurre a cualquier chileno. Probablemente los que nos están viendo, escuchando hasta ahora en la mañana, ninguno tiene 13 años para enfrentar la justicia o pagar tranquilamente en las cuotas cuando le adeuda, ¿verdad?, a sus acreedores. Tiene que pagar y tiene que pagar. Entonces, como lo establece la sentencia judicial, como lo establece la justicia. Entonces, yo creo que un elemento clave en esta tramitación efectivamente fueron las ISAPRES, pero ahí también había una definición más política que tomar porque sí o sí iba a existir un costo. O sea, el costo de no haber impulsado la ley corta iba a ser probablemente saturar en la capacidad que hoy día tiene el sistema de salud pública y quizás no haberse adelantado a aquello iba a significar también una suerte de crisis que se iba a producir en la atención al sistema de salud público, ¿no? Entonces, evidentemente por donde se mirara esto iba a traer un costo, pero también había que tomar una definición política y allanar el camino, porque el fallo de la Suprema fue 2021, por lo tanto, tiempo existía, creo yo, para haber apostado a una salida que no significara el sentar un precedente de saltarse la justicia o hacer un traje a la medida, un traje ad hoc para las ISAPRES, que es lo que tenemos hoy día, y por eso existe tanta indignación de los afiliados que están recibiendo 200, 300, 400 pesos, porque el sentido común, y con esto cierro, a cualquier persona le dice que cuando tiene que devolver la plata que debe, no lo va a hacer en ese nivel de cómodas cuotas. ¿Y por qué las ISAPRES sí pudieron? Pudieron porque se aprobó en el Congreso Nacional, no por la unanimidad, créanme, pero no quiero entrar en esa pelea chica. Se aprobó una ley que fue patrocinada también por el gobierno que permitió este ajuste y este cumplimiento a la medida de la sentencia de la Suprema. Sí, es que no, disculpa, Pato, no solamente el pago en cuotas que son misérrimas, sino que el tema del alza de los planes, ¿no? Que finalmente termina siendo muy superior a lo que a los usuarios se les debe, ¿no? Te aumento el plan en 20.000 y te pago lo Te que pago te debo 500 pesos, en claro. 500 pesos. Juan Andrés, Parece un traje a la medida. Sí, disculpa la pregunta personal, ¿tú tienes nieto? Sí. Sí. Bueno, Montserrat tiene hijos chicos, yo tuve hijos que es chico. Lo típico de los cabros chicos es que cuando los pillan, dicen, no, yo no fui, él fue, ¿ah? Ella fue. ¿Por qué lo digo? Porque lo que vimos ayer se parece bastante a eso, ¿no? Y uno podría decir inmadurez, ¿no? O sea, un sistema político que no se hace responsable de sus propias decisiones y empieza a tirar la pelota para allá y para acá. Bueno, creo que el símil con los cabros chicos no me parece forzado, porque es como inmadurez, pues, ¿no? En no hacerse cargo de las cosas. Bueno, ¿cuál es tu análisis de lo que pasa? La diferencia es que son cabros chicos. No, claro, que tus nietos son cabros chicos de verdad, estamos sí. hablando de, Sí, po. de niñas y niños Sí. chicos. Sería bueno que precise Juan Andrés. Sí, bueno. Sí, claro. Pero mira, yo lo primero que quiero destacar es que aquí hay un precedente que me parece que es muy importante, que tiene que ver con un Estado de Derecho y que tiene que ver con un tema de derechos sociales, que es el fallo de la Corte. De ahí parte esto. Y el fallo de la Corte creo que es re importante tenerlo presente en sus contenidos, porque en sus contenidos establece una cuestión que no se había producido antes, que es considerar injusto lo que estaban haciendo quienes controlan el negocio. Yo hablo no de la salud, sino que el negocio de la ISAPRE, porque es un negocio de muy alta rentabilidad, además, muy alta rentabilidad, no tiene pérdidas. Amenazan constantemente con que van a quebrar o qué sé yo, pero no tienen pérdidas. Eso es lo objetivo, ¿no? Lo segundo, a mí lo que me llama mucho la atención a propósito de lo que tú dices, la metáfora, ¿no? de la inmadurez, en fin.
Es que parece ser que nadie se dio cuenta, pregunto, Claro. irónicamente, nadie se dio cuenta de esto iba a ocurrir. Es que mi hipótesis es que ¿Cómo hubo que no? parlamentarios Na- que actuaron claro, para que pasara exactamente eso, entonces es posible que no lo supieran. nadie se percató de que esto iba a ocurrir. Y ¿sabes lo que pasa? Que si esto es así, a mí me parece que cuando 70, 80% de la ciudadanía, de acuerdo a muchas encuestas, mira al Parlamento casi con rabia, mira a los partidos políticos con mucha distancia y también con cierta rabia, estas son las cosas que profundizan aquello. Ujú. Porque se puede decir cualquier cosa, pero el punto es que aquí efectivamente hay dimes y diretes entre el Poder Ejecutivo, entre el Parlamento, los partidos, en fin, todo. Obviamente la ISAPRE se blindan porque tienen como blindarse mediáticamente, no aparecen en la primera línea, es curioso. El debate está centrado entre el Ejecutivo y el Parlamento, la derecha, izquierda, qué sé lo que sea, pero en esta pasada, mediáticamente, las ISAPRE están en segunda línea. No es sospechosa, como dice Bombo Fica. Ahora, en el tema de fondo, yo lo que creo es que esto se ha producido porque hay una reacción ciudadana en relación a lo que está ocurriendo. O sea, me van a pagar pesos en no sé cuántos años. Y este país es un país donde la ciudadanía mayoritariamente, salvo una franja que ni siquiera tiene acceso a ese mercado de consumo, que es un consumo de pervivencia, no estamos hablando de consumismo, estamos hablando de pervivencia, incluido la compra de casas, de autos, lo que sea, que eso tampoco en rigor es consumismo, menos en Chile, está acostumbrada a endeudarse. Entonces sabe perfectamente lo que significa pagar en endeudamiento. Y le echan una oleada, ¿no es cierto?, en donde al final lo que se supone que le tenían que pagar mínimamente en cierto punto de referencia en el tiempo, se traduce en una burla. Y yo creo que eso es lo que está produciendo la reacción. A ver, hago la metáfora de algún poeta no tan antiguo que, a propósito de otras situaciones, hacía una especie de reconversión en el tiempo. Ojalá ocurriera que en las próximas horas, entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, no sé, a lo mejor es muy, no sé lo que voy a decir, se pusieran de acuerdo para resolver esto con una ley reinterpretativa o con algo que efectivamente resuelva rápido esta situación. Sí, ayer el senador Macaya criticaba esto y además de lo de la mutualización, él lo omitía, como decías tú, Pato, que él fue partidario de aumentar de 10 a 13 años. Recordemos que el proyecto original del gobierno era de 10 años y parte del acuerdo al que se llegó en la comisión mixta para destrabar esta ley fue aumentar de 10 a 13 años. Ahora, hay un rol ahí, diputada, de las ISAPRES, que como dice Juan Andrés, ha estado en una segunda línea, porque la superintendencia lo que se plantea es que hasta 13 años, ¿no?, se puede pagar, no es que es un máximo, no es un tope. No es que se tenga que obligatoriamente pagar en 13 años. Estaba también la otra alternativa de pagarlo todo de una, como lo va a hacer una ISAPRE, y descontando un poco de la deuda, ¿no? Un porcentaje. O sea, hay alternativas, pero las ISAPRES, o la mayoría de las ISAPRES, optaron por la alternativa, digamos, menos... que satisface menos a los usuarios, ¿no? Ahí hay un rol también de las ISAPRES, parto por preguntar eso. Y segundo, el tema ya con una mirada más de largo plazo, porque hay varios especialistas que han planteado que el sistema de ISAPRES, que es un sistema de seguros privados, como contratar un seguro de un auto, es insostenible en el tiempo, independiente del fallo de la Corte Suprema. Y ahí uno se pregunta qué pasa con el compromiso del gobierno, de la ley larga, de ponerle ahí prioridad a un tema que es de primera relevancia. Si uno ve las encuestas, está en los 3 primeros lugares junto con seguridad y con economía, ¿no? ¿Cómo evalúa eso también siendo parte del oficialismo, ¿no? Y el rol pasivo que ha tenido el gobierno en materia de salud con una mirada más de largo plazo? Primero me quiero hacer cargo de los comentarios y esta metáfora de los cabros chicos, porque habemos diputados, me incluyo entre ellos, nuevas generaciones, que podemos ser menores o que puede ser nuestro primer periodo legislativo, pero que alzamos la voz en el Congreso Nacional. Juan Andrés,
habemos algunos que sí nos dimos cuenta. No pasó colado ni pasó desapercibido para todos esto que se estaba haciendo respecto del pago a largo plazo en las ISAPRES. Y votamos en consecuencia cuando tuvimos que votar esta ley. Y yo en particular traté de llevarla al Tribunal Constitucional. Y lamento comentarles que no estuvieron las 39 firmas que se necesitaban y la valentía también de la Cámara de Diputados para haber podido recurrir de inconstitucionalidad por tener una ley que pasa por encima de otro poder del Estado, que es el caso del Poder Judicial. Eso como una primera cosa que me gustaría dejarlo bastante en claro, porque no quiero que quede instalado que en el silencio, que existió un silencio en el Congreso Nacional absoluto y que ningún diputado alzó la voz, o nadie se dio cuenta, o nadie advirtió, o nadie votó en contra, o nadie intentó un recurso a posteriori cuando ya estaba todo perdido, cuando se había aprobado la ley. En segundo lugar, respecto de lo que tú dices, Montserrat, totalmente, yo te encuentro toda la razón. O sea, y a mí me parece esta una de las cosas que fue un error, de haber dejado la alternativa que sean las ISAPRES, a las que puedan elegir responder o no en 13 años, o responder, de ahí viene como la crítica que yo hacía inicialmente, como lo haría, ¿verdad?, cualquier chileno, de acuerdo a lo que establece el fallo judicial. Responder y pagar de manera íntegra el dinero que se tiene que devolver. Lógicamente que las ISAPRES iban a optar por esta segunda alternativa. Obviamente se iban a acoger al régimen de los 13 años que aplica para las personas, los afiliados menores de 65. ¿Qué es lo que queda? ¿O cómo podemos enfrentar esta situación? Aquí, y también aprovecho de recordarle a la ministra vocera de Gobierno que también dijo que los parlamentarios no nos habíamos dado cuenta o al parecer tampoco teníamos memoria al legislar o algo por el estilo que dijo ayer, y que llama profundamente la atención estas declaraciones teniendo en consideración que es el Ejecutivo el que tiene la facultad constitucional para legislar en esta materia y que el proyecto nace también como un mensaje del gobierno del Ejecutivo. Se construyeron diálogos parlamentarios, algunos que nos llevaron al retroceso, como fue, por ejemplo, los 10 años de plazo para pagar de 13 años, que fue instado, y quiero decirlo muy claramente, por senadores de la derecha, quienes hoy día se jactan, y ya lo citabas tú, Montserrat, de decir incluso que habían levantado otras vías alternativas, que qué bueno que se pudo caer finalmente, pero más allá de esas peleas chicas, como dije al inicio, ¿qué viene ahora o qué queda ahora? Bueno, evidentemente vamos a esperar si es que existe alguna suerte de modificación de la ley. Yo creo que es bastante poco serio hacerlo, o si no, de restringir las alternativas para las ISAPRES de poder acogerse, ¿verdad?, a los 13 años en plazo de pago, perdón, porque, bueno, hoy día el sartén por el mango, como quedó redactada la ley corta, efectivamente lo tienen las ISAPRES, y el riesgo está que en este fervor ciudadano nuevamente saturemos las instituciones porque la gente vaya a reclamar a la Superintendencia de Salud por algo que incluso quedó en la ley. Entonces, tocará interpretar si corresponde para poder acotar o ajustar un poco más. En eso ahí tenemos un poquito más de iniciativa a los parlamentarios, poder interpretar las leyes, o si es que el Ejecutivo efectivamente tiene, como decías tú, Montserrat, una convicción muy firme de defender y apostar por la salud pública y el fortalecimiento, que no se dio lamentablemente desde que se dictó el fallo. Si bien el gobierno asume en 2022, podrían haberse tomado algunas medidas que amortiguaran, ¿verdad?, el golpe que hubiese sido el no ajustar la ley corta, no presentar este proyecto de ley corta, y que se hubiese cumplido el fallo en los términos que estaba establecido. Eso también era una alternativa, pero para eso había que allanar un camino siendo responsables, digamos las cosas como son, porque sí se hubiese producido una saturación en el sistema público. Pero esa apuesta política no se vio, y claro, yo comparto la crítica que tú esbozas, Montserrat. Sí, lo que a uno le pasa con estas cosas es que producen desaliento. ¿Ah? Si alguien dijera, por ejemplo, lo que pasa es que en Chile las ISAPRES hacen lo que quieren, o sería difícil rebatirle, Monse, diputada Juan Andrés, a esa persona. O sea, recordemos que las ISAPRES primero hicieron lo que hicieron durante 10 años. ¿Cuántas demandas perdieron? Miles, miles, antes de que la Corte Suprema dijera, mira, Sí. como es siempre la misma demanda y es siempre el mismo fallo, hagamos un fallo de carácter general respecto a las ISAPRES.
empiezan a operar, porque es siempre la misma dinámica, empiezan a operar, empiezan a aparecer los artículos en los medios de que las ISAPRES están a punto de quebrar, los parlamentarios y los periodistas reaccionamos frente a esa afirmación. El exministro Mañalich dijo que van a morir miles de personas incluso. Sí. Claro, entonces se levanta el fantasma de que la persona que está afiliada a la ISAPRE no se va a poder atender y se va a ir se va a tener que ir a atender a esa siniestra ámbito de la salud llamado la salud pública, que está llena de precariedades, en fin. La Corte Suprema trata de sostener un fallo, la vocera de la Corte Suprema da una entrevista en la Tercera, donde relativiza el tema del pago de los excedentes. Fue tan grave lo que dijo que la destituyeron como vocera de la Corte Suprema, la misma señora que luego fue destituida de la Corte Suprema, hablo de Ángela Vivanco, Sí. y así sucesivamente de manera permanente. O sea, si ahora se abre el espacio para legislar, lo más probable es que pasado mañana van a empezar a aparecer en el Mercurio y en la Tercera los artículos de que las ISAPRES van a quebrar, que los usuarios van a quedar a la deriva, y así sucesivamente. Todo esto para decir, aunque parece una catarsis, que siempre es igual y siempre ganan las ISAPRES, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Mira, yo valoro mucho lo que destaca Camila en el sentido de la opinión, la propuesta y la opinión de minoría. Me parece súper importante. Además, las posiciones justas, y justas me refiero socialmente, no siempre son mayoría. Y muchas veces parten desde la minoría. Lo digo desde la experiencia que tenemos nosotros como Partido Comunista de los 90 en adelante. No somos solo nosotros, sino que también otros sectores. Si el problema es que, yo insisto en este punto, tú tienes una situación a partir de la cual se reacciona solo cuando se genera una suerte de respuesta, de indignación ciudadana, ¿no? Respecto de un punto muy concreto, que es el punto referido a el tiempo y la poca cantidad de pago. Eso es lo que está reaccionando la ciudad, está provocando la reacción de indignación. Que paguen por chaucha. De la que ciudad. paguen en chaucha. O sea, mi punto es, pregunto, a lo mejor con ingenuidad, ¿hay posibilidad de que estos poderes, que están tan desprestigiados además institucionalmente, yo no me refiero a una excepción, siempre hay gente muy valiosa, en fin, pero institucionalmente, tanto Poder Ejecutivo, partidos políticos, parlamentos, incluida la ISAPRE, porque ¿para qué estamos con cosas? Tú bien lo decías. O sea, aquí el gran empresariado, los grandes negocios tienen mucho poder en el Parlamento. Eso está demostrado. O Que sea, no son solo las ISAPRES, son no, las por clínicas, supuesto, son los o sea, laboratorios. exacto. AFP. Exactamente. Pero en este caso, además, como tenemos propiedad cruzada, entonces, Integración holdings, vertical. integración vertical. Mira, Holdings, ¿no? El punto es que si dada esta situación, se podría llegar a un acuerdo que implique responderle a la ciudadanía en este punto concreto, pero trascendente, a propósito de una situación que es la que ha generado la reacción ciudadana. Yo siento, adelanto una opinión, me da la impresión que producto de las reacciones de ayer se ve muy difícil. Se ve muy difícil, porque lamentablemente el punto del estándar de lo que significa equidad social como algo muy concreto, o sea, estamos hablando de un pago, ¿no? Se relativiza en relación a las tasas de ganancia, al miedo y a una negociación a partir de la cual, claro, si tú pones en la balanza, como ayer me decía alguien de gobierno, es que también aquí entre medio estuvo el tema de FONASA, estamos jodidos. De verdad que estamos jodidos. Sí. ¿Puedo agregar algo súper breve? No, respecto a la propiedad, que esto es bien relevante, ¿ah? La propiedad de la Sí. ISAPRE, pues ahora son poquitas, ¿no? Creo que son 7. Sí. Bueno, hay dos que tienen un mismo dueño, un conglomerado estadounidense que es controlador de Banmédica y Vida 3. Recordemos que en el marco de esta discusión también amenazaron con llevar al Estado de Chile a tribunales internacionales porque se estaba violando aparentemente el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Luego hay una que tiene dueños nacionales, que es Colmena, que es el grupo Betia, que es el mismo dueño de Falabella, de Mega, y ahí venimos a la imbricación de las ISAPRES con los medios de comunicación, en fin, la Rain Vial y la familia Truco. Luego, con salud, Cámara Chilena de la Construcción, que es un gremio devenido en poder fáctico, o sea, tiene radio, tiene auspiciador de medios de comunicación, en fin. Y así sucesivamente. Bueno, a propósito de lo que mencionábamos, además, la mayoría de estos grupos controladores son dueños de clínicas, centros médicos, compañías de seguro. Es un poder gigantesco, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y si no develamos eso, damos una discusión como puntas de iceberg, ¿no? Sí. Así Es bien importante ese dato. Diputada, ¿quiere agregar algo antes de irnos a la pausa?
No, que estoy muy de acuerdo con lo que señalas. Al final es importante tener en consideración la integración vertical de la que son parte las ISAPRES y que son los mismos dueños de las aseguradoras, de las clínicas, que tienen las mismas prestaciones. Por lo tanto, cuando hicieron toda esta campaña del terror y le mandaban correos a sus afiliados diciéndoles de verdad, poco menos que iban a quedar sin prestación de salud si esto no se aprobaban los términos que las ISAPRES estaban empujando, porque también yo recuerdo que el proyecto ingresó con un plazo de 10 años y hubo una tensión para que se extendiera a tener 13 años para poder devolver los dineros. La gente se iba a quedar sin absolutamente nada y cuesta bastante creer que una empresa vaya a la quiebra cuando a su vez los dueños de esa empresa son dueños de otras empresas y por lo demás que siguen retirando utilidad. Entonces no se entiende mucho por ahí cómo se iba a producir esa quiebra. Sí, ha pasado lo mismo con la AFP. Ustedes les habrá llegado también correos, comunicaciones de su AFP advirtiendo sobre el desastre que implicaría si es que se aprueba la reforma, ¿no? En fin. Bueno, vamos a la pausa y les quiero dejar planteado o enunciado el tema para que le den una vuelta en estos minutos de pausa, que es lo que ocurrió ayer en la comisión investigadora del caso Monsalve. Yo la vi casi toda, pese a que a ratos era bien incómodo, la verdad, el nivel ahí de la discusión. Se le consultó a Miguel Crispi principalmente, más que a Carlos Durán, respecto de qué fue lo que le dijo al presidente, detalles sobre las conversaciones que evidentemente son privadas. Yo no sé, y lo hablábamos aquí ayer en la mañana, yo no sé qué esperaban francamente los parlamentarios. Ahí también hizo una pregunta la diputada Musante sobre si es que efectivamente asesoró o no al presidente, ¿no? Y Miguel Crispi respondió en innumerables ocasiones que las conversaciones entre el presidente y sus asesores son de carácter privado, ¿no? Ahí hubo distintos epítetos, descalificaciones, el diputado Mellado literalmente roteando a otro parlamentario del Partido Socialista. Fue un nivel bastante bajo, la verdad, lo que vimos ayer en la Cámara, y lamentablemente no es sorpresa. Pero más allá de lo anecdótico, les propongo que analicemos este tema. Lo comentábamos ayer también, la utilidad de este tipo de instancias, ¿no? Varios parlamentarios hicieron alusión que la primera sesión, cuando fue la ministra Toá, fue bastante provechosa porque ella entregó información a diferencia de lo que ocurrió ayer. Pero ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué se esperaba que en el caso de los asesores entregaran información? Porque por la naturaleza de su cargo tampoco es mucho lo que pueden decir. Bueno, está el tema instalado, diputada Musante. Juan Andrés Lagos, cuando son las 9:03, vamos a un breve corte y retomamos a la vuelta. Sí, yo me tengo que ir. Ya, voy a hacer la breve a la vuelta. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Schwenke y Nilo, 45 años de historia en Sala Máster. Radio Universidad de Chile les quiere invitar este sábado 7 de diciembre a recordar y compartir juntos la conmemoración de los 45 años de existencia de uno de los dúos más emblemáticos de la música popular chilena, Schwenke y Nilo. Una velada imperdible que contará con la participación de destacados músicos como Pablo Bruna, Carlos Martínez, Alejandro Rivas, Jesús Valenzuela
y Marcelo Nilo, además de Nelson Schwenke de manera virtual. Les invitamos este sábado 7 de diciembre a las 19:30 horas a disfrutar juntos 45 años de historia de Schwenke y Nilo en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamáster.cl. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sí, bueno, son las 9:07, volvemos en Radio Análisis, estamos con Montserrat Rolano en la conducción, con Juan Andrés Lagos y la diputada Camila Musante en el panel. Monse ya había enunciado el tema, la sesión ayer de la comisión investigadora del llamado caso Monsalve. Voy a sumarme, parece que se dijo en la pausa, así que no me puedo sumar, lo tengo que decir como si se me hubiera ocurrido a mí nomás. El muy bajo nivel de la discusión no enaltece a la Cámara de Diputados lo que vimos ayer, pero al menos mencionar para efectos de procurar ir un poquito al tema de fondo, si podemos despejar todo lo poco edificante que hubo ayer, mencionar dos ideas que a lo mejor pueden servir para elevar un poquito el debate, ¿no? Por un lado, ¿qué se entiende por un asesor? ¿No? ¿Un asesor es un cargo político? ¿Es un cargo técnico? Eso por un lado, ¿no? Porque yo tenía entendido que los asesores... Depende del asesor. Claro, yo tenía entendido que los asesores, quien responde por los asesores es el jefe político, ¿no? No ellos por sí ante sí. Pero lo segundo, una idea despejando que se formuló de muy mala manera, pero tratando de despejar ahí. Hay quienes señalan que, siendo una de las afectadas, además siendo afectada de uno de los delitos más graves tipificados por el Código Penal, una funcionaria del mismo gobierno al que pertenecen los asesores, entonces hay un deber de contribuir a que se esclarezca cuál fue la toma de decisión. O sea, para decirlo resumidamente, que hay implícito en la respuesta, no voy a contestar porque son conversaciones privadas, una desaprensión, vamos a decirlo así, por la situación de una funcionaria que también pertenece al gobierno y que se le está investigando haber sido víctima de un delito terrible, ¿no? Bueno, eso, diputada. Sí, sobre lo primero, yo quiero decir que la primera comisión que nosotros tuvimos, la primera sesión, fue bastante provechosa y no existió para nada ese cruce que vimos ayer y al contrario, yo creo que la ministra Carolina Toá en la exposición que hizo fue una cronología completa de hechos, incorporó una autocrítica, dando también una fecha muy determinada de cuándo sí se podría haber tomado esta decisión, y ya lo dijo, miércoles por la tarde, y por lo demás, con una mirada de futuro. Cómo el gobierno resuelve esto para que no vuelva a ocurrir en el futuro y cómo se van a trabajar los protocolos. Entonces, me parece también que ese fue el encuadre en el que se dio la primera comisión especial investigadora. Perdón, me estaba entrando una llamada, parece. A ver, ¿sigo acá?
Sí, la escuchamos. ¿Y con el Zoom? Ya, genial. Entonces, ese fue el encuadre en el que se da la primera comisión especial investigadora y por eso es que también nosotros teníamos una expectativa alta o la vara había quedado alta, porque la primera sesión nos permitió avanzar sin tensionar, incluso si ustedes revisan las intervenciones de los parlamentarios de oposición, no fueron para nada interpeladoras ni cuestionando las palabras de la ministra, sino que de verdad existió un ánimo más institucional de ver qué era lo que esta comisión podía contribuir en este ánimo fiscalizador. Recuerden que nosotros podemos hacer recomendaciones y dentro de esas recomendaciones también está la mirada de futuro. ¿Cómo van a ver estos casos a futuro? ¿Cómo se van a implementar bien los protocolos y cómo vamos a fortalecer los que ya existen? Eso como una primera cosa. Como una segunda cosa, yo en lo personal tenía la expectativa de que como en la primera sesión de la Comisión Especial Investigadora, nuestros invitados pudiesen responder algunas preguntas. Eso yo creo que no es, o alguien, si a alguien le llama la atención, que los parlamentarios integrantes de la comisión esperáramos que se nos respondieran las preguntas que teníamos, al igual como había ocurrido una semana antes con la ministra Toá. Yo creo que era nada más continuar la tónica en la que se venía dando a la comisión, pero no fue así. Y yo entiendo perfectamente el tema de las comisiones, o sea, de las conversaciones privadas con el presidente de la República. Es más, esto también lo dijo la ministra Toá. Cuando le preguntaron respecto de algo que tuviese que ver con el contenido de una conversación con el presidente, pero que cualquier pregunta que tenga que ver con los actos, por ejemplo, de asesoría, de duración de reuniones, no es el contenido de una conversación con el presidente. Y ahí nosotros hubiésemos esperado que los asesores hubieran podido responder, sobre todo el señor Crispi, que es jefe de los asesores del segundo piso. Él no tiene un rol técnico en el gobierno, él tiene un rol político. Y por lo tanto, al tener un rol político, se le invita a la comisión en esa calidad, porque además él fue parte de la cadena de mando de cómo se manejó la toma de decisiones respecto de el señor Monsalve. Él fue de las personas que tuvo conocimiento de la denuncia que existía contra el señor Monsalve antes que el caso se hiciera público, que estallara en la prensa y que se terminaran de enterar el resto de las ministras que no estaban en conocimiento. O sea, el presidente Boric, la ministra del Interior, el director de la Policía de Investigaciones, el señor Crispi y el jefe de gabinete del presidente. Entonces, claramente que nos llama, por lo menos a mí me llama profundamente la atención, que si una comisión especial investigadora tiene como objetivo fiscalizar los actos de gobierno, y hay un acto que es asesorar, y si uno de los si el jefe de los asesores de segundo piso del presidente no nos puede decir si asesoró o no, independiente de que él haya estado en una posición de no querer revelar ningún tipo de contenido, ni siquiera esbozar hacia dónde habría ido su asesoría, es válido, pero sí decirnos si actuó o no actuó. A mí me parece un poco impresentable y me parece que no contribuye tampoco a avanzar en la comisión, como tuvimos un avance, yo creo, bastante significativo de la primera sesión con la ministra Toá, y ahora parece como que dimos un paso hacia atrás, porque también se tensionó bastante el ambiente y la oposición tomó una posición mucho más ofensiva. Incluso llegó a un punto, y ahí sí comparto lo que dicen, de que se cayó el nivel, donde el presidente de la comisión le dijo no seas roto, algo así, al diputado Manucheri, una cuestión que tampoco corresponde y súper impresentable, entrar en descalificativos de ese tipo, más encima porque baja al final el nivel para todos los parlamentarios que estemos sentados ahí, digamos, ese tipo de descalificativos o no. Pero a mí, y lo quiero volver a recalcar antes de dejarlos y que sigan continuando con esta conversación muy amena, es el punto respecto de no querer ni siquiera responder sobre los actos propios de los asesores. ¿Qué es, paga la redundancia? Asesorar. No sé, ante el rol del señor Crispi para encontrar responsabilidades políticas como comisión, que yo creo que eso también es una tarea que tenemos que tomar por delante, porque lo último que puede pasar es que, a propósito del silencio de Crispi ayer, se reconduzca la responsabilidad hacia el presidente. O sea, yo tengo el deber como diputada oficialista de impedir aquello.
de impedirlo a toda costa. Entonces sí me interesa que me responda una pregunta mínima, si es que asesoró o no asesoró, para luego empezar a evaluar la cadena de mando, las consecuencias y el rol de esas asesorías. Pero lo contrario está muy difícil poder avanzar. Sí, bueno, despedimos a la diputada Camila Musante, que se tiene que ir ahí corriendo al Congreso. Muchas gracias, diputada. Nos vemos en una próxima ocasión y seguimos acá en el estudio con Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, bueno, el tema de las comisiones... Chau. Chao, diputada. Camila. Muchas gracias. De las comisiones investigadoras se ha hablado en varias ocasiones. Hay algunas que son bastante fructíferas y otras que, la verdad... es más bien un show, ¿no? En este caso, bueno, se podría decir que han sido ambas. En esta comisión en particular, pero en general este tipo de instancias no son vinculantes, o sea, emiten un informe, hacen recomendaciones, pero no hay algo que, alguna sanción, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves eso, ¿no? De esta instancia que al final distraen muchas veces el foco, ¿no?, de la agenda pública, mantienen un tema que muchas veces, no estoy diciendo en este caso, pero muchas veces no es tan relevante y se presta para hacer un circo más que otra cosa, ¿no? Y ayer fue un poco lo que se vio, o sea, emplazando a Miguel Crispi por el gobierno feminista, varios diputados y diputadas diciendo, bueno, es que ustedes son feministas de cartón, haciendo emplazamientos respecto de la trayectoria de Miguel Crispi, o sea, cuestiones que no iban a lugar, pero por ni un lado. Y que no es el rol de una comisión investigadora. Y no es el rol de una comisión investigadora, hacer claramente. Opiniones de carácter político. Y fue lo que yo creo que fue la tónica ayer, por lo menos en esta segunda sesión. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que efectivamente hay una suerte de espectacularización muy burda, además. O sea, ni siquiera es una espectacularización muy atractiva. Salvo que se le quiera colocar algo atractivo a cosas que en realidad, por la naturaleza de los temas que se investigan, no da el ancho, no da por ninguna parte. Mira, yo creo que aquí hay dos puntos de referencia que me parece que no están, y ayer quedó en evidencia que no estaban. Uno, la víctima. Yo sigo pensando de que aquí hay un maltrato a la víctima. Me refiero, por cierto, en primer lugar, a algo que adquiere cada día más coherencia y más certeza, que son las acusaciones que ella hace. O sea, desde el punto de vista estrictamente procesal jurídico, porque yo no tengo, entre comillas, ninguna fuente que me filtre cosas. Entonces, porque aquí es muy patético. O sea, la fiscalía filtra, las policías filtran, hay algunos medios que publican o se filtró, así como una cosa mágica. No tengo ese espacio. Pero lo que quiero decir es que hay una espectacularización, a propósito de lo primero que veíamos, particularmente de medios grandes, hegemónicos, de la situación de la víctima. Se está abordando de una manera, a mí me parece, que reduce finalmente lo que significan las acusaciones que ella hace, que desde el punto de vista procesal jurídico están tomando cada vez más certeza, como abuso de poder, como violación, y como una serie de otras cosas que están avanzando desde el punto de vista de la investigación procesal. Eso es un punto de referencia para mí muy complejo. Y yo creo que en ese sentido, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo no están dando el ancho. Porque hay mucho dimidirete, mucha respuesta, muchas acusaciones mutuas, en fin, y todo esto, pero no se ve, por ejemplo, digo cosas súper concretas, va quedando claro que la víctima no fue acogida en las circunstancias que debió serlo desde el punto de vista institucional, como funcionaria del Ministerio del Interior. Eso lo explicó ayer Miguel Crispi, dijo que como ella estaba con licencia médica, no corresponde administrativamente que haya comunicación con ella. Que la formalidad en este caso no te calzan. O sea, si a ti una persona te dice dentro de una institución como Interior, no precisamente por la escandalera, entre comillas, sino que por la situación de la víctima, fui violada por el subsecretario, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú? Tratando de que la cosa no curse, tratando de bajarle el perfil, o diciendo, mira, esta cuestión hay que tratarla desde el punto de vista de la gravedad de lo que significa. Y eso es lo que yo siento que ha faltado. Y sigue faltando.
O sea que al final lo que va quedando en evidencia es que no, que aquí no hay que pedir perdón, no esto otro. Y la víctima ahí está. Y los antecedentes que van quedando en evidencia es que está bastante sola. Está bastante sola. Ese es un primer punto. Agrego a esto, efectivamente se ha reconocido por parte del gobierno y las autoridades del gobierno que aquí hay cosas que simplemente no han funcionado. No había protocolo, esto lo decía ayer incluso Durán, hay situaciones nuevas que nunca habíamos vivido. No sé si son tan nuevas. Bajo dictadura hubieron muchas denuncias, yo no me refiero a las atroces de las violaciones en los campos de concentración, en Villa Grimaldi y en otros, me refiero al interior de La Moneda, donde hubo muchas denuncias respecto de funcionarias que fueron abusadas y atacadas por altos personeros del gobierno, de la dictadura. Pero de los 90 en adelante, en el ejercicio del poder, cuando todavía no existía esta condición de conciencia que deriva en cuestiones más institucionales y protocolares respecto de los abusos de los cuerpos femeninos, también se produjeron situaciones. Entonces, yo a lo que voy a lo siguiente, creo que está bien decir, mira, no estábamos preparados porque la institucionalidad, pero no es una explicación fundamental respecto del curso de los acontecimientos a propósito de cómo se está produciendo el proceso más allá de la comisión. Más allá de la comisión. No, simplemente quería complementar a lo que tú decías, Juan Andrés, y que no se entienda esto como deslindar responsabilidades, pero qué duda cabe que el gobierno ha estado más preocupado de defender su propio proceder en esta materia que de proteger a la denunciante, ¿no? Ahí el Ministerio de la Mujer ha explicado los protocolos que ha seguido, pero este es un tema que no se agota en los protocolos del Ministerio de la Mujer. Sí, además que es un caso inédito, o sea, nunca había ocurrido una situación de este tipo. Tenemos que ir a otro tema porque nos quedan poquitos minutos para ir avanzando y no quedarnos solamente en un tema. No sé, Juan Andrés, si pudiste echarle una mirada a las encuestas del fin de semana. La encuesta Pulso Ciudadano, la CADEM, que sale todas las semanas, y arrojó datos interesantes respecto de la carrera presidencial, que yo sé que puede parecer un poco adelantado, pero probablemente a principios del próximo año, en algunas semanas más, esto ya se va a intensificar. Revela un dato que algunos analistas han planteado respecto de Matei, que está más o menos estancada, que probablemente le cueste mucho subir de donde está, ¿no? de ese porcentaje, pero es interesante, por ejemplo, lo que ocurre con Johannes Kaiser, ¿no? Ayer fue comentario en algunos medios de comunicación, fue entrevistado en una radio, en Tele 13 Radio, donde esparció una cantidad de noticias falsas al punto que un medio de comunicación, La Tercera, hizo un fact-checking de todas las cosas que había dicho y el 90% eran falsas, ¿no? ¿Cómo analizas tú eso desde el fenómeno, ¿no? de Johannes Kaiser? Venimos hace meses hablando que en cualquier momento un outsider puede tomar cierto protagonismo. Ya eso no corresponde al Partido Republicano, a José Antonio Kast, sino más bien a otras figuras más al estilo Milei o Trump, ¿no? como Johannes Kaiser. Y por otro lado, en el oficialismo, la verdad es que todas las figuras que tienen alguna proyección han dicho abiertamente que no. Por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Y además yo diría que en el caso del sector progresista o qué sé yo, izquierda, centro, o sea, objetivamente, desde el punto de vista de las encuestas, no hay ninguna que esté en una posición que uno pudiera decir, como ocurrió en otros momentos, en disputa más o menos significativa respecto de la elección presidencial. Sí, un analista dijo, parece que el progresismo tiene votos, lo cual no es malo, pero no tiene candidato. No tiene, claro, no tiene. Esa es la verdad en este momento. Ahora, yo, creo que aquí se está produciendo algo que es necesario mirarlo con atención. Yo vi, por ejemplo, algunas explicaciones de las votaciones municipales, incluso especialmente segunda vuelta. Ganó algo también, incluso el presidente Boris dijo, yo no lo comparto porque no creo que sea así. Ganó el diálogo, ganó como la mesura, la moderación. Yo de verdad, cuando lo digo con mucho respeto, yo creo que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que hay alrededor de 6 millones de personas que te están votando por pervivencia.
te están votando si le creen más o menos a las personas que van de candidatos o candidatas y que hacen referencia a cosas muy concretas, pero que son de pervivencia en cualquier parte del mundo. Y si alguien a mí me dice que eso es populismo, no sé, yo francamente creo que a esta altura, porque hay que explicarse. Mira, el otro día lo decía un analista muy bien, y yo también he tratado de ocultar eso. Tuve una reunión por Zoom con gente en Estados Unidos a propósito de este tema. Entonces, mira, ojo, hay que explicarse por qué gana Trump. ¿Por qué fue un error que Biden haya puesto en la primera línea a Obama? ¿Por qué fue un error que haya creído que grandes artistas de fama mundial le iban a dar votos a Kamala Harris? ¿Por qué fue un error que Kamala Harris se las dio como de progre cuando es vicepresidenta de un gobierno como el que tiene un problema no solo con el tema de la guerra, que, ojo, hay una parte en la ciudadanía norteamericana que reacciona, pues si estuvieron en Vietnam, si ellos han vivido internamente lo que significa declararle guerra a otros países, pues. Entonces no les es neutral Gaza, pero con la inflación que tienen, con las zonas industriales que de nuevo en el gobierno de Biden volvieron a bajar y a caer con esta competencia. Entonces, claro, Trump, ¿qué es lo que hace? Dice, le voy a poner aranceles a toda exportación china. Entonces, el mundo de los trabajadores industriales norteamericanos reacciona positivamente. Claro. Y son millones. Entonces hay que explicarse los fenómenos desde la objetividad y desde la subjetividad. Yo creo que en Chile está pasando más o menos lo mismo. O sea, en Chile lo que está pasando es que ni más ni menos que hay 5 millones de personas que te votan en las municipales, por ejemplo, como una reelección de Bodanovich, como la reelección de Ripamonti, como la elección de Matías en Puente Alto, donde el propio Sandón dice, lo que pasa es que Carla Rubilar se equivocó de comienzo a fin porque ella pensó que aquí en Puente Alto había un votante de derecha. Entonces, y dice, claro, lo que pasa es que uno dice, pero ¿cómo? Si él es de derecha. Sí, pero lo que pasa es que en Puente Alto hay ciudadanía que te va a reaccionar en una elección, no porque centro, izquierda, derecha, sino que porque Osandón hace tal o cual cosa, que es distinto. ¿No? Es distinto, por eso puse el tema Trump, es distinto. ¿Por qué votaron 8 de cada 10 trabajadores argentinos? 8 de cada 10. ¿Por qué votaron por Milei? Porque el tipo es loco, el tipo sale con una motosierra, lo que tú quieras, pero el tipo era la alternativa a un mundo anterior que estaban viviendo saturadísimos, con problemas económicos de pervivencia, con problemas de salarios, con problemas de pobreza. 8 de cada 10. Y con una dirigencia política sin credibilidad y con un problema de corrupción transversal. Exactamente. Entonces yo lo que creo es que hay que prepararse para ese tipo de cosas y no sacar conclusiones tan rápidas que yo creo que no tienen que ver con la realidad de este votante. En ese contexto, el vacío, efectivamente, puede llenarlo una persona que diga, no quiero saber nada con los políticos, ni con los parlamentarios, ni con nada, y yo propongo tal o cual cosa. Y creo que, claro, a lo mejor hay un problema de tiempo, pero un problema de recurrencia, sí. Bukele. Yo conversé con dirigencia que vinieron para los 50 años del golpe en Chile, del Farabundo Martí, del cual Bukele es originario. Farabundo Martí, para que se recuerde, es el que impulsó la rebelión armada contra una dictadura de Napoleón Duarte, que era apoyada por la democracia cristiana salvadoreña, ojo, y obviamente por Estados Unidos, y lograron un empate, y fueron a las elecciones, y de ahí surge el sistema de Estado de Derecho en El Salvador actual. Bukele viene de ese Farabundo. Después giró, etc. Pero ellos me decían, mira, si hay algo que la ciudadanía mayoritariamente en El Salvador, más que reconocerle, lo vive, es que con las maras y con la delincuencia no podían salir a la calle y tenían todas las casas enrejadas, con candado, con pánico. ¿Qué pasó con Bukele? Eso cambió. Entonces uno dice, bueno, chuta, los derechos humanos, sí, claro, pero esto también es derecho humano, poder salir por una calle. Yo el otro día lo decía, en Chile, mediáticamente no se habla mucho. Ya las mujeres, el universo de mujeres en Chile está cambiando sus hábitos y está tratando de evitar salir en la noche. Eso es mucho. Sí, sobre todo en algunos sectores de Santiago. Ahora, lo que tú dices, Juan Andrés, es interesante porque las encuestas, por ejemplo, también miden respecto de tipos de liderazgos y cuando se pregunta
¿tú preferirías, por ejemplo, alguien del tipo Trump, Bukele o Justin Trudeau, qué sé yo? Sí. La mayoría dice lo que planteas tú, Sí, Bukele, sí, ¿no? Independiente de las preferencias político-ideológicas, ¿no? Oye, yo te voy a decir del una cosa, candidato. hasta en Cuba hay gente que habla bien de Bukele. Me refiero a la ciudadanía. Bueno, ese mensaje, O sea, Juan Andrés, y con esto cerramos, ese sí. mensaje es especialmente necesario para la izquierda. Pero sin duda. Porque se le ha olvidado, o sea, la gente primero necesita comer, luego necesita sentirse segura. Y luego de eso ya empieza a necesitar, no quiero hacer caricaturas, pero ciclovía, Pero sí, po. derechos identitarios. Sí. Mira, aparte de la base, Pero mientras la izquierda tenga invertido el tema, Es porque que- en eso la derecha y la extrema derecha en especial no se pierde. no se pierde, no se La está gente necesita perdiendo. comer y necesita seguridad y no se Claro, mueven de ahí. no se está perdiendo. Sí. Mira, pero además nosotros tenemos una tradición histórica, sí, cuando el gobierno de la Unidad Popular en su primera medida, si no me equivoco, o la segunda, pero fue la más impactante, el medio litro de leche. Es una cosa, pero tan concreta, el medio litro de leche, cuando en ese momento no todas las niñas y niños de este país tenían acceso a un medio litro de leche diario. Ahora igual se puede caminar y mascar chicle. Por Obvio, supuesto, por obvio. supuesto. Es la idea. No, Bueno, por supuesto. tenemos No, que el tema es que cerrar. si mascas chicle nomás. po, Sí, que claro. A veces ocurre Sí, eso. claro. Sí. Tenemos que cerrar, son las 9:31. Juan Andrés, muchas gracias, como Gracias siempre, a ustedes por la invitación. acompañarnos esta mañana. Que tengas un buen día. Nos vamos rápidamente a una pausa y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.